Guardianes del Crepúsculo, el enigma de Tlatelolco. La Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco siempre había sido un lugar que evocaba una mezcla de respeto y misterio para mí. Como historiador y aficionado a los enigmas del pasado, la complejidad de sus capas históricas, la prehispánica, la colonial y la moderna, me fascinaba. Pero fue una noche de octubre, bajo la sombra de su pasado más oscuro, cuando mi percepción del lugar cambió para siempre. Me llamo Daniel y aquella noche me encontraba en la plaza realizando una investigación sobre los eventos de 1968 para un proyecto personal. La luna llena bañaba el lugar con una luz que, lejos de ser reconfortante, parecía resaltar la solemnidad del sitio. Mi intención era capturar algunas fotografías nocturnas, aprovechando la quietud del lugar después de que los turistas se hubieran ido. Mientras ajustaba mi cámara, escuché pasos detrás de mí. Al girarme, vi un grupo de hombres vestidos con uniformes militares de la época de los 60 portando rifles. Al principio, pensé que se trataba de una representación histórica, aunque me extrañaba la ausencia de espectadores o cámaras de filmación. ¿Qué hacen aquí a esta hora?, pregunté, intentando ocultar mi sorpresa. Ninguno respondió. Continuaron su marcha como si yo no estuviera allí. Fue entonces cuando noté la expresión en sus rostros, o mejor dicho, la falta de ella. Sus ojos parecían vacíos y sus movimientos, aunque precisos, carecían de la fluidez natural de los seres vivos. Decidí seguirlos a una distancia prudente, movido por una mezcla de curiosidad y un temor creciente que no podía explicar. Nos adentramos en la parte más antigua de la plaza, donde las ruinas prehispánicas se alzan como testigos mudos de siglos de historia. Allí, los hombres formaron un círculo y, sin previo aviso, comenzaron a realizar una especie de ceremonia o ritual. Uno de ellos, que parecía ser el líder, sacó un objeto de su bolsillo y lo alzó hacia la luna. No podía verlo claramente, pero algo en su brillo me hipnotizó. De repente, el viento se levantó y un frío penetrante me recorrió el cuerpo. Los hombres comenzaron a desvanecerse ante mis ojos, dejando solo el eco de sus pasos en el aire ahora helado. Me encontré solo entre las ruinas, con el corazón latiendo desbocado y la cámara colgando inútilmente de mi cuello. Intenté convencerme de que había sido víctima de una alucinación o un truco de la luz, pero cuando revisé las fotos que había tomado, allí estaban los militares capturados en el tiempo y el espacio como si realmente hubieran estado presentes. Desde esa noche, mi fascinación por la Plaza de las Tres Culturas se ha transformado en una obsesión. He vuelto incontables veces buscando respuestas, tratando de encontrar a esos hombres o alguna pista que explique lo que vi. Pero cada visita solo profundiza el misterio, dejándome con más preguntas que respuestas. Ahora, cuando miro hacia la plaza, no solo veo el cruce de culturas que define a nuestro país, sino también un umbral hacia lo inexplicable, un lugar donde las capas del tiempo pueden desdoblarse bajo la luz correcta, revelando sombras del pasado que quizás deberían permanecer ocultas. Nunca creí en supersticiones. Esa noche mi escepticismo me llevó directo al corazón de Xochimilco, a bordo de una trajinera solitaria, con la única compañía de la luna llena reflejada en los canales. Mi destino era la Isla de las Muñecas, un lugar que siempre había considerado más una atracción turística que un sitio de verdadero terror. Me equivocaba. Soy Alex, un fotógrafo con un gusto por lo macabro, buscando la toma perfecta para un concurso internacional. La isla prometía ser el escenario ideal, con sus historias de muñecas abandonadas y una atmósfera inigualable. Armado con mi cámara, me adentré en la isla, ignorando las advertencias de los locales sobre visitarla de noche. La luna iluminaba el sendero de tierra, proyectando sombras grotescas de las muñecas colgadas en los árboles. Al principio, el silencio era absoluto, roto solo por el ocasional crujido de mis pasos.
Sin embargo, a medida que avanzaba, un sentimiento de incomodidad crecía dentro de mí. Las muñecas parecían observarme con sus ojos vidriosos, sus cuerpos desgastados por el tiempo, dándoles una apariencia casi viva. Decidí enfocarme en mi trabajo, buscando la composición perfecta, cuando un movimiento captó mi atención periférica. Al girarme, no había nada, solo las muñecas colgando inmóviles. Me convencí de que era mi imaginación, el producto del ambiente opresivo de la isla. Continué, y eso fue cuando los sonidos comenzaron. No eran susurros, sino murmullos incomprensibles, como conversaciones ahogadas. Cada vez que intentaba localizar su origen, cesaban, dejándome preguntándome si realmente los había escuchado. Entonces una risa clara, casi infantil, rompió la quietud, helándome la sangre. No había duda, alguien o algo estaba conmigo en la isla. La tensión se convirtió en pánico cuando una muñeca, que juraría estaba colgada a varios metros de altura, apareció frente a mí en el camino. Su cara estaba desfigurada, con una sonrisa torcida tallada en el plástico derretido. No recordaba haberla pasado antes. Mi mente racional buscaba explicaciones, pero el miedo superaba cualquier lógica. Era evidente que debía dejar la isla, pero cuando me di la vuelta para regresar a la trajinera, encontré mi camino bloqueado por muñecas. Estaban dispersas por el suelo, formando una barrera que no recordaba haber cruzado. Detrás de mí, el sonido de pasos me hizo girar, pero solo encontré vacío y la burla de una risa que se desvanecía. Corrí, esquivando las muñecas, siguiendo el serpenteante camino de regreso. El corazón me latía en los oídos. Cada sombra me parecía una figura acechante, cada sonido un anuncio de mi fin. Finalmente vislumbré el agua del canal, la trajinera esperándome como una promesa de escape. Al alcanzar la orilla, algo me agarró del tobillo. Caí, enfrentándome a la última cosa que esperaba ver. Una muñeca, sus brazos articulados de alguna manera en torno a mi pierna. Con un grito, me liberé de su agarre y salté a la embarcación, remando frenéticamente de vuelta a la civilización. A salvo en mi estudio, rodeado de la familiaridad de mi equipo y mis fotografías, intenté convencerme de que había sido víctima de mi imaginación, exacerbada por la leyenda de la isla. Pero cuando descargué las fotos de esa noche, lo que vi en ellas confirmó mis peores temores. Cada imagen mostraba muñecas mirándome directamente, algunas con expresiones retorcidas de rabia o dolor. Y en la última foto, justo detrás de mí, una figura apenas discernible, hecha de sombras y luz de luna, con ojos que brillaban con malevolencia. Desde esa noche, evito los lugares solitarios y me mantengo lejos de cualquier colección de muñecas. Algunos secretos son demasiado oscuros para ser explorados y algunas islas demasiado malditas para ser visitadas. Guardianes de Obsidiana, el secreto del Templo Mayor. Era una noche cerrada en la Ciudad de México cuando recibí la orden de acompañar a un equipo de militares a una inspección de seguridad en el área del Templo Mayor. Se habían reportado actividades irregulares y dado el valor histórico del sitio, nuestra presencia era necesaria para evitar cualquier daño o vandalismo. Me llamo Marco y aunque mi carrera en el ejército me ha llevado a enfrentar situaciones de alto riesgo, nada podría haberme preparado para lo que encontraría esa noche. Llegamos al sitio con la luna alta en el cielo, su luz bañando las antiguas ruinas, otorgándoles un aspecto casi etéreo. Nuestra misión parecía sencilla: realizar un reconocimiento del área, asegurarnos de que todo estuviera en orden y reportar cualquier anomalía. Pero apenas habíamos comenzado nuestra inspección cuando el aire se llenó de un frío inexplicable. A pesar de estar en pleno verano, un olor penetrante se apoderó del lugar, obligándonos a abrocharnos las chaquetas y observarnos con inquietud. Nos dividimos en grupos para cubrir más terreno
yo me aventuré hacia una sección recién excavada que, según nuestros informes, conducía a un hallazgo arqueológico significativo. El pasaje era estrecho, forzándome a avanzar con cautela, la luz de mi linterna revelando jeroglíficos que narraban antiguas ceremonias y ofrendas. De repente, el suelo bajo mis pies cedió y me encontré cayendo por un breve pero aterrador momento antes de aterrizar en una cámara subterránea desconocida. Mientras me levantaba, palpando en busca de heridas, la linterna iluminó un altar central rodeado por figuras pétreas de guerreros, cada uno portando armas ceremoniales. Intenté comunicarme con mi equipo, pero mi radio solo emitía un zumbido estático. Eso fue cuando escuché pasos, pesados, medidos, acercándose. Alcé la linterna, esperando revelar a uno de mis compañeros, pero lo que vi me heló la sangre aún más que el aire frío que me rodeaba. Un grupo de figuras vestidas con atavíos de guerra azteca avanzaba hacia mí. Sus rostros estaban ocultos bajo intrincadas máscaras de jade, y en sus manos, lanzas y escudos parecían listos para la batalla. Intenté convencerme de que se trataba de una broma de mal gusto, pero la precisión de sus movimientos y la intensidad de sus ojos detrás de las máscaras me decían lo contrario. Retrocedí, buscando una salida, pero las figuras me cercaban moviéndose con un propósito que no podía comprender. Fue entonces cuando uno de ellos avanzó, extendiendo hacia mí un objeto oscuro que parecía pulsar con una energía antigua. Sin pensar, tomé el objeto y los pasos cesaron. Un silencio sepulcral llenó la cámara, y cuando levanté la vista, las figuras habían desaparecido. Me quedé solo, sosteniendo lo que ahora veía era un cuchillo de obsidiana, su hoja manchada con la historia de innumerables sacrificios. De alguna manera encontré el camino de regreso a la superficie, el cuchillo aún en mi mano. Mis compañeros me rodearon, preguntando qué había ocurrido, pero las palabras se negaban a formarse en mi boca. ¿Cómo explicar lo inexplicable? Desde esa noche, el sueño me ha sido esquivo. Cada vez que cierro los ojos, me veo de vuelta en la cámara subterránea, rodeado por los guerreros aztecas, su presencia tan real que puedo sentir el peso de sus miradas sobre mí. Y aunque el cuchillo de obsidiana fue entregado a los expertos para su estudio, su imagen permanece grabada en mi mente, un recordatorio constante de que algunos secretos del pasado deberían permanecer enterrados, lejos del alcance de los vivos. La noche en Quinta Magnolia. Mi nombre es Adrián, y lo que voy a contarles es una experiencia que cambió por completo mi perspectiva sobre la realidad y los límites entre lo tangible y lo desconocido. Era investigador paranormal cuando decidí visitar la Quinta Magnolia, una hacienda abandonada en el sur de México, famosa por sus leyendas urbanas y su atmósfera inquietante. Lo que encontré aquella noche desafió toda lógica. La hacienda había servido como cuartel militar durante la Revolución Mexicana, y muchos decían que los eventos traumáticos ocurridos allí habían dejado una marca permanente en el lugar. Armado con mi equipo de grabación y una curiosidad insaciable, me adentré en la propiedad bajo la luz de la luna. La estructura principal de la Quinta Magnolia imponía con su arquitectura colonial en ruinas. El jardín, una vez lleno de vida, ahora era un laberinto de maleza y árboles secos. Mi plan era pasar la noche investigando, esperando capturar algún fenómeno inexplicable en cinta. Había estado explorando las habitaciones en desuso por un par de horas cuando empecé a oír pasos en el piso superior. Cada golpe resonaba a través de los pasillos vacíos, marcando un ritmo constante y decidido. Inicialmente pensé que otro curioso había ingresado a la hacienda, así que subí las escaleras con la intención de encontrarme con el intruso. Al llegar arriba, me encontré con una sorpresa. No había nadie. El sonido de los pasos había cesado tan abruptamente como había comenzado.
Mientras intentaba procesar esto, un aire frío me envolvió, llevando consigo el eco de voces y órdenes militares que parecían emanar de las paredes mismas. Era como si el pasado bélico del lugar cobrara vida en su desesperación y furia. Decidí seguir las voces, que me guiaron a una habitación aislada. Al abrir la puerta, el tiempo pareció detenerse. Frente a mí, una escena de otro tiempo se desarrollaba. Soldados vestidos con uniformes de la Revolución, reunidos alrededor de un mapa desplegado sobre una mesa. Sus rostros, marcados por la intensidad y el estrés, no mostraban signo alguno de percibir mi presencia. Fascinado y aterrorizado, saqué mi cámara para documentar este fenómeno. Sin embargo, cuando miré a través del visor, la habitación apareció vacía. Solo al mirar directamente, sin la mediación de la lente, podía ver la escena. En ese momento, uno de los soldados levantó la vista, sus ojos encontrando los míos. Un escalofrío me recorrió al sentir una conexión, un reconocimiento antes de que todo desapareciera en un parpadeo. Pasé el resto de la noche en un estado de alerta, rodeado por sonidos y susurros que me seguían a cada paso. Al amanecer, salí de la Quinta Magnolia con más preguntas que respuestas. ¿Había sido testigo de un residuo del pasado o me había adentrado en un momento suspendido en el tiempo? Desde entonces, mi visión del mundo nunca volvió a ser la misma. La Quinta Magnolia, con sus muros silenciosos y sus secretos guardados, me enseñó que algunos lugares guardan sus historias no en libros o relatos, sino en el mismo tejido del espacio y el tiempo, esperando ser descubiertos por aquellos dispuestos a mirar más allá de la superficie.